Muy buenas a todos, queridos compañeros. Para mí es un placer de quien les habla Jorge Modesto Báez Cordero, agrimensor egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la actualidad me encuentro cursando lo que es la nivelación para licenciatura en dicha carrera. En esta ocasión estaré realizando una breve presentación de lo que es un análisis a la estructura de la norma APA, la cual es una asignación de nuestro querido maestro Gregorio Antonio Rosario Michel, profesor de la maestra Seminario de Investigación en Agrimensura. Como ya les comenté anteriormente, les estaré realizando una breve presentación de lo que es un análisis de la estructura de la norma APA. Iniciamos con una breve definición de esta. La norma APA, American Psychological Association, es una guía de estilo ampliamente utilizada en las ciencias sociales y humanas. Su séptima edición ha introducido algunas actualizaciones, pero mantiene su enfoque en la claridad, la concisión y la consistencia en la presentación de investigaciones. Entonces, antes de continuar, durante la elaboración de esta presentación, de este material, tuve la oportunidad de revisar otras ediciones y sí veo que en cada una de ellas esta norma, su principal objetivo es mantener es como una especie de uniformidad en el formato y siempre orientada a mantener un orden en el cual se pueda entender y se pueda apreciar el texto o el artículo que se desea producir. A continuación se realizará un análisis detallado de los elementos estructurales clave de un documento APA. Esta norma sugiere organizar las páginas de un documento de estilo APA en el siguiente orden: portada, resumen, texto, referencia, nota, tablas, figuras y apéndices. De estos son elementos que constituyen el desarrollo de un artículo. Entonces tenemos la portada, que es fácil de discernir, el resumen. Ya en otros trabajos ya también lo hemos trabajado. El texto, cuando hablamos de texto, estamos hablando ya del desarrollo en sí de lo que es la investigación, donde hablamos de la introducción, hablamos de lo que son la metodología, los resultados, conclusión, etcétera. Pero vamos a detallar cada uno de estos. En primera instancia tenemos lo que es la estructura básica, donde vamos a hablar de la portada, donde dice: todos los documentos escritos bajo la norma de estilo APA deben tener una portada. Se ofrecen dos versiones de portada, una la que es para estudiantes y la otra que es para profesionales. Una para estudiantes, donde agregaremos la universidad y nombre del profesor, y la otra portada para profesionales, personas que envían sus trabajos para revistas académicas, etcétera. Su función es identificar el trabajo y al autor. Elementos de una portada: tenemos título. Un título debe asumir la idea principal del manuscrito de manera simple y, si es posible, con algo de estilo. Debe ser una declaración concisa del tema principal y debe identificar las variables o cuestiones teóricas bajo investigación y la relación entre ellas. La longitud recomendada para un título debe ser de aproximadamente 12 palabras. El título debe escribirse en mayúscula y minúscula, centrado entre los márgenes izquierdo y derecho, y posicionarse en la mitad superior de la página. Nombre del autor. Este es otro elemento que debe constituir una portada: nombre del autor. Cada manuscrito incluye el nombre del autor y la afiliación institucional del autor donde se realizó la investigación. La mejor manera de escribir el nombre de un autor en un documento APA es primer nombre, iniciales del nombre, del medio y apellido. Esta forma reduce la probabilidad de una identidad errónea. Se recomienda utilizar el mismo nombre para publicar a lo largo de su carrera. Es decir, que si usted empezó a publicar artículos escribiendo su nombre de una forma,
no es correcto que usted en lo adelante lo varíe, porque esto tiende a generar confusión. Entonces tenemos afiliación institucional. La afiliación identifica el lugar donde se encontraba el autor o los autores cuando se realizó la investigación. Por lo general utilizamos el nombre de la universidad, incluya una doble afiliación solo si dos instituciones contribuyeron con un apoyo sustancial al estudio. No incluya más de dos afiliaciones por autor. Cuando un autor no tenga una afiliación institucional, indique la ciudad y la dependencia, estado de residencia debajo del nombre del autor. Si la afiliación institucional ha cambiado desde que se inició hasta que se completó el trabajo, indique la afiliación actual en la nota del autor. Nota de autor es otro de los elementos que constituyen lo que es la portada. Nota de autor. La nota del autor sirve para identificar la afiliación departamental de cada autor, proporcionar recomendaciones, los reconocimientos, aclarar cualquier exención de responsabilidad o conflicto de intereses y proporcionar un medio de contacto para el lector interesado. Ten en cuenta que se trata de un punto opcional, o sea, eso no es mandatorio. Entonces, vamos a ver aquí, hablar un poquito de lo que es la portada para estudiantes y ver un ejemplo. Entonces tenemos la portada para estudiantes. La portada para trabajos académicos incluye el título de trabajo, los nombres del autor o de los autores, la afiliación del autor, nombre de la universidad, el nombre del curso y profesor orientador para el cual se presenta el trabajo. También se debe agregar la fecha y el número de páginas. Los documentos de los estudiantes no incluyen un encabezado, a menos que lo solicite el instructor. O sea, aquí vemos aquí en la parte derecha, esta imagen que está acá, vemos lo que es un ejemplo de lo que es una portada para estudiantes. Entonces continuamos con lo que es una portada profesional. La portada de un trabajo profesional debe incluir el título, los nombres de los autores y sus afiliaciones, la nota del autor, el encabezado y el número de página, como se muestra en el ejemplo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, continuamos con el resumen. El resumen o abstract, que es en inglés abstract. Entonces tenemos función, ofrecer una breve descripción del estudio, contenido, objetivo, métodos, resultados y conclusiones. Ubicación. Entonces dice, después de la portada, requisitos. Conciso, claro y en un solo párrafo. El resumen es una de las partes más importantes del artículo. La mayoría de los lectores tienen su primer contacto con un artículo al leer su resumen. Formato. Al preparar su manuscrito, comience el resumen en una nueva página. El encabezado de esta página debe estar identificado con título abreviado y el número de página 2. La etiqueta resumen debe aparecer centrada en la parte superior de la página en negrita. La primera línea de resumen debe quedar a ras, como dicen por ahí, sin sangrado. Escribe resumen en un solo párrafo sin sangría. He tenido la oportunidad de revisar algunos artículos donde nos encontramos con un resumen súper extenso que a la verdad no siguen esta normativa. Palabras clave o keyword. La palabra clave son una herramienta para ayudar a los indexadores y motores de búsqueda a encontrar artículos relevantes. Si los motores de búsqueda de base de datos pueden encontrar su manuscrito de revista, los lectores podrán encontrarlo también. Es posible que desees enumerar las palabras clave de tu trabajo en el resumen, es decir, si tú quieres colocar las palabras clave
de tu artículo, de tu trabajo, lo correcto es colocarla debajo del resumen, para lo cual tienes que hacer lo siguiente. Para hacer esto, sangra el párrafo como lo haría si estuvieras comenzando un nuevo párrafo. Escribe la palabra clave en cursiva y luego escribe cada una de las palabras clave separada por coma. Vamos, luego tenemos el texto principal. Aquí tenemos ya lo que es la parte fuerte de lo que es el artículo. El texto o cuerpo de un documento en formato APA está compuesto generalmente de las siguientes secciones: introducción, método, resultado, discusión. Incluso ahí falta conclusión. Entonces, la introducción presenta el problema de investigación, la revisión de la literatura y las hipótesis. Método: describe el diseño de la investigación, los participantes, los instrumentos y el procedimiento. Es decir, es el espacio donde se desarrolla o se va a desarrollar la investigación. Resultado: presenta los hallazgos de la investigación de manera objetiva. Discusión: interpreta los resultados, relaciona los hallazgos con la literatura y representa las implicaciones. Conclusión: resume los principales hallazgos y las limitaciones del estudio. Formato: estructura clara, uso de encabezado, citas precisas. Entonces, eso ahí donde hablábamos al principio, que es donde ya empieza a desarrollarse lo que es la investigación o nuestro trabajo de investigación. Tenemos entonces referencias. Las referencias: todo documento formateado con el estilo APA debe tener una lista de referencias. Función: cita las fuentes utilizadas en el texto. Formato: alfabético, sangría francesa, elementos específicos para cada para cada tipo de fuente, artículo, libro, página web, etc. Requisito: completa, precisa y actualizada. Sabemos que, o sea, no solamente existen fuentes bibliográficas o referencias solamente de libros, ya en la actualidad tenemos también lo que son páginas web. Todo esto debe colocarse de una manera secuencial, organizado alfabéticamente y de manera precisa y bien organizada, que sea fácil su ubicación. Elementos adicionales: tenemos las tablas. Vamos a ver la ubicación. Las tablas deben colocarse en el texto lo más cerca posible en donde se menciona, o al final del documento en una sección específica para la tabla. Esto puede depender de las instrucciones de tu institución. Vamos a ver lo que es la tabla y la figura. Por lo general tienen la misma característica, es decir, llevan el mismo formato. Entonces, vamos a pasar directamente entonces a lo que es las figuras. Perdón, las figuras y la tabla por lo general tienen el mismo formato. Aquí vemos lo que es un ejemplo de tabla y cada uno de sus elementos, o cada uno de los elementos que la constituyen. Entonces, la figura, vamos a la ubicación. Al igual que las tablas, las figuras deben aparecer lo más cerca posible de donde se menciona en el texto o en una sección aparte, si así lo indica tu institución. Numeración: al igual que la tabla, la figura la tienen. Cada figura debe numerarse de manera consecutiva, figura 1, figura 2, sin omitir ni repetir números. Título: el número de la figura debe estar en negrita. Ejemplo, figura 1, seguido del título en cursiva, y ambos deben estar alineados a la izquierda inmediatamente debajo de la figura. Inmediatamente debajo de la figura. Ahí dice debajo, pero no es debajo. Ahí por lo visto el material de donde fue sustraída la información se equivoca, porque en realidad se coloca de arriba. Si aquí vemos, por ejemplo, la imagen, es arriba que va colocada. El título debe escribirse brevemente, debe describir brevemente el contenido de la figura. Fuente de la figura: si la figura, imagen o gráfico, etcétera, proviene de otra fuente o de una base de datos, debe incluir la fuente en una nota debajo de la figura. Si una
Si es una creación propia, asimismo también se debe de indicar. Notas al pie de página. Estos son otros elementos adicionales. Ya sabemos lo que le podemos decir. Nota, nota no, o la parte principal de lo que es la estructura, o la parte básica. Propósito. Las notas de pie se utilizan para proporcionar aclaraciones o comentarios adicionales sobre puntos específicos del texto. No debe ser usada para citar fuentes de referencia, ya que las citas en el formato APA generalmente van integradas en el texto. Y tenemos entonces formato. Las notas al pie se indican con un número en superíndice en el texto, inmediatamente después de la palabra o frase relevante. Mírenlo acá. Aquí no se percibe mucho, pero ven cuando dice non volume pub. Fíjense que arriba tiene un 2 de superíndice. Entonces, ahí lo que estamos hablando es nota al pie de página. Entonces, luego, el texto de la nota se coloca al pie de la misma página, comenzando con el número en superíndice, seguido del contenido de la nota. Las notas al pie deben estar en tamaño de fuente 10, 12 puntos, lo llamamos fuente 10 o 12, en interlineado sencillo. Entonces, miren acá donde está colocado. O sea, la relación de este numerito que está acá, el superíndice, mírenlo acá, aclarando. Luego tenemos notas al final. Propósito, las notas al final, también conocidas como notas finales, se utilizan para proporcionar explicaciones extensas o contextos adicionales que podrían resultar muy largos y si se incluyen como notas al pie. Estas notas al final suelen usarse más en publicaciones y libros académicos que en trabajos de investigación habituales. Ubicación y formato. Todas las notas al final se reúnen en una sección independiente al final del documento, justo antes de la lista de referencia. La sección de notas al final se titula Notas y se centra en la parte superior de la página. Cada nota se numera de forma consecutiva y el número en el texto debe coincidir con el número de la nota final. Las notas al final deben escribirse en tamaño número 12, o sea, esa es la fuente número 12, con interlineado doble, como el resto del documento. Aquí tenemos una nota muy importante. Evitar el uso excesivo. En la norma APA se recomienda evitar las notas, tanto al pie como al final, a menos que realmente aporten información valiosa, no puede ser integrada adecuadamente en el texto. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo. Vemos que tiene un cierto parecido a la otra, a la otra sección, pero van colocados en lugares diferentes. Entonces tenemos por último lo que son el apéndice. Propósito, información adicional que respalda el texto pero es demasiado detallado o extensa para incluirse en el cuerpo principal. Ejemplo, cuestionarios, datos, etc. Formato, cada apéndice se etiqueta con una letra. Apéndice A, apéndice B. Creo que ya a esta altura todos nosotros hemos visto eso en los trabajos, en los libros. Sin más de un apéndice, cada uno debe ir en una nueva página. Entonces, por último, tenemos acá lo que son aspectos generales, que ya eso en otra exposición estaremos explicando. Que todo esto conforma parte de lo que es la norma para la elaboración de un texto o un trabajo en formato APA. Un breve, como una pincelada, tenemos también el tipo de papel. Un tipo de papel que se utiliza, que normalmente que nosotros conocemos como letter o carta, o comúnmente 8,5 por 11. Tenemos también el tipo de letra. Tenemos Calibri número 11, Arial número 11, Lucida Sans, Unicode número 10, etc. También tenemos el párrafo, interlineado doble,
alineado a la izquierda. Aquí también tenemos una figura donde explica cuáles son los márgenes de la hoja, de la página, los márgenes que tenemos tanto izquierda, derecho, superior, etcétera. Muchas veces cuando estamos realizando cualquier trabajo y al momento de imprimir nos dice los márgenes que usted posee son demasiado pequeños o son demasiado grandes. De eso es lo que aquí nos está hablando. Es como poder configurar correctamente un documento para poder generar en el formato APA. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.